difíciles que hemos vivido, porque además de eso también habían amenazas de muerte, de asesinato selectivo de los dirigentes de Suntra. Es decir, había una obstinación por el gobierno por tratar de aniquilar al enemigo que estaba enfrentando el modelo económico neoliberal en Panamá, Suntra y aliados que Suntra había construido, porque de la lucha del 95 finalmente logramos hacer la CONUSI como coordinadora, y luego en el 98 hicimos el Congreso Constitutivo de la nueva Central Obrera, que representaba esta corriente de pensamiento sindical en Panamá y de clase. Bueno, el obrero de Suntra es un obrero bien pagado, porque su capacidad de luchar por un salario digno, ¿verdad?, un trabajo decente, ha sido histórica desde que la actual conducción mantiene la dirección de esas luchas para obtener salarios realmente importantes. Aquí hay profesionales que se quejan de que los obreros de Suntra ganan más que ellos. El tema es que no tienen la conciencia para organizarse, la determinación para luchar por sus derechos, y Suntra se ha convertido en un ejemplo de cómo hay que luchar por los propios intereses de los trabajadores, cualquiera que sea su nivel de formación o de aporte a la sociedad. Las calles es parte de la formación clasista, porque históricamente al movimiento social, al movimiento obrero, nada se les ha dado. Es parte de una formación efectivamente que los lleva a no mendigar, sino a exigir el respeto de sus derechos. Pero el Suntra también ha dado aportes importantes y ha impulsado una política de formación, de educación para los compañeros y compañeras. Y yo creo que eso hay que reconocérselo. Ha sido años duros, difíciles, pero la educación no se ha detenido en el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y similares. Será vencido el pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Suntra ha evolucionado al devenir de su lucha, de su idea, de su orientación. Nosotros hemos hecho alianza social a través de Frenadeso. Allí convergen sectores campesinos, indígenas, obreros, profesores, profesionales, jóvenes, en fin. Ese organismo social, en el año 2007 casualmente, después que salía de una lucha por el tema del seguro social, decidió mantener la estructura que había logrado organizar y convertirla en el Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, un frente social amplio. Allí hemos discutido desde su constitución hasta aquí tesis de toma del poder del pueblo panameño para hacer una real democracia participativa. Discutimos el tema de la democracia, discutimos el tema de construcción de poder popular, que significa organizar al pueblo. Lo que Panamá está viviendo hoy es lo que nosotros consideramos democracia directa, en donde el pueblo se organiza y le dice al que manda, esto es lo que queremos, y él debe cumplir con eso. Porque cuando tú eliges a alguien, no es para que él haga lo que le da la gana, sino para que haga lo que es correcto para las mayorías. Suntrax, como CONUSI, son miembros de Frenadeso y como tal respaldan la propuesta que se aprobó en ese congreso y constituye una fuerza importante en la inscripción, por ejemplo, en funcionamiento y las orientaciones de nuestros objetivos, que es crear una sociedad con justicia social, ¿verdad? Y que para eso se requiere del aporte importante de las luchas populares, entre las cuales el Suntra constituye una vanguardia política, social,
con una concepción clasista. De hecho, Suntrac apoya numerosos de estos movimientos sociales, tanto en la participación fundamental y en aportes económicos a veces para efectuar congresos que fortalecen esa identidad de pueblo unido que hoy levantamos también como una consigna en medio de esta coyuntura. Entonces, también nos hemos planteado la necesidad de una constituyente originaria autoconvocada que barra la podredumbre de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y podamos redactar una nueva constitución con nuevas reglas del juego para fundar un nuevo Estado. Un Estado democrático, popular, un Estado que respete la vida humana, que sus políticas públicas estén dirigidas a la dignificación de la vida humana y de su desarrollo, que haya desarrollo económico, sí, en equilibrio con el ambiente y que podamos tener una vida mejor para todos los panameños. Entonces, en ese sentido, también frena de eso, en el año 2010 decidió complementar su tesis estratégica con una tesis adicional táctica, y es la creación de un partido político electoral que irrumpa y le dispute a la oligarquía panameña los poderes formales del Estado, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces hemos creado el Frente Amplio por la Democracia como partido. Desde Suntrac hemos aportado 2 candidatos a la presidencia. El caso del compañero Genaro López, la primera vez en que se fue, que se fundó el FAL y tuvimos la posibilidad de hacerlo, y la segunda fui yo el candidato a presidente. Organizarnos para crear las condiciones para una asamblea constituyente autoconvocada que precisamente genere una nueva condición social para la vida digna. Y eso tiene que ser el horizonte del movimiento social. Esto no es una lucha en donde el tema es solo el problema del precio del combustible o del alto costo de la vida. Es una lucha mucho más profunda. Y de eso tenemos que tomar conciencia. La unidad del pueblo humilde trabajador es necesaria. Las organizaciones del movimiento social tienen que dar los saltos cualitativos y no servir de furgón de colas de aquellos que plantean un proyecto disfrazado, pero que cuando están en los gobiernos ejecutan lo mismo, políticas económicas neoliberales. Ese es nuestro llamado, una política económica distinta, que rompa con el neoliberalismo y que favorezca a las mayorías. Entonces estamos obligados a transmitir esa lucha que se ha dado en estos 50 años para que los trabajadores nuevos conozcan y sigan defendiendo el sindicato y mejorando las conquistas que tienen su convenio colectivo y contribuyendo al proyecto histórico que estamos en ese proceso de construcción, ¿verdad? Para una alternativa definitivamente y resolver los grandes problemas que tiene la sociedad. Así como tenemos compañeros obreros asesinados en el desarrollo de la lucha, también tenemos compañeros que son gestores de esta visión y de esta corriente. Debo reivindicar a Andrés Achón Paz, compañero asesor, quien falleció pues, por razones naturales, que fue uno de nuestros primeros maestros para orientarnos. Y luego entonces el compañero Federico Brito. Dedicó tanto tiempo Freddy a aportar ideas, conceptos, a hablarnos y educarnos en función del método científico de la clase obrera para interpretar la realidad y para transformarla, formar cuadros con capacidad política, ideológica, que puedan orientar al pueblo en determinado momento.
Y estos compañeros, sin duda, son compañeros de primer nivel que ayudaron a forjar esto. El Suntra, en este momento histórico de crisis económica, social, humanitaria, que está afectando a nuestro país y otros países también, porque es producto de la crisis del capitalismo hipócrita, codicioso, que todo para ellos a través de la apropiación de la plusvalía y la vía de la corrupción, y todo eso se está combatiendo en estos momentos, ¿no? Con unidad, firmeza, disciplina y combatividad. Bueno, yo creo que 50 años más ya debemos estar administrando el Estado, los trabajadores, la mayoría, haber resuelto nuestros problemas, ¿verdad?, de distribución de riqueza para todos. Todo el mundo debe tener trabajo, debe tener educación, debe tener vivienda. Y es una sociedad justa dentro de 50 años, es lo que yo pienso, ¿verdad? Aunque Colombia, con los cambios que está dando, tuvo que estar luchando 200 años más o menos, así que no es tan fácil. Pero cuando nosotros, o cuando se fundó el Suntra en el 72, no se pensaba evolucionar tanto. Hoy tenemos un sindicato que, gracias a la unidad de los trabajadores, ¿verdad?, y a la lucha que se ha dado, hemos logrado constituir una organización que en realidad es un ejemplo. Aquí pueden decir lo que quieran los enemigos del sindicato, pero hay un sindicato que usted se tiene que sentir honrado, ¿verdad? Es el sindicato de los trabajadores de la construcción. Estoy hablando de Suntra, ¿verdad? Y se lo digo a los compañeros, ha sido una lucha permanente, tiene la dirigencia bien preparada, que tenemos problemas, pero hay una dirigencia bien preparada para enfrentar a los patronos y a los poderes económicos y seguir avanzando en la construcción de una alternativa diferente. Son 50 años de arduo bregar por alcanzar reivindicaciones propias de la clase trabajadora, por defender el derecho a la organización, pero también de acompañamiento a las luchas que han emprendido los diversos sectores sociales, con saltos cualitativos, como por ejemplo el apoyo que han generado al Frente Amplio por la Democracia, instrumento político electoral, única alternativa del pueblo panameño. Deseamos felicitarlos, llamar a la lucha, llamar a la formación y a seguir el ejemplo de sus mártires, que son nuestros mártires, hasta alcanzar la justicia social a la que aspiramos todos los panameños y las panameñas. Saludos, compañeros del Suntrax. Creo que nosotros, en realidad, juntos, obreros de base, dirigencia intermedia, dirigencia nacional, hemos logrado consolidar un organismo sindical. ¿Qué debemos hacer? Corregir los errores que tenemos, perfeccionar nuestra organización sindical, perfeccionar nuestro método de lucha, luchar con capacidad, con entrega, y siempre tener claro que solo organizados podemos alcanzar lo que tenemos. O sea, sin Suntra no tendríamos nada de lo que tenemos hoy. Entonces, compañeros, de las presentes y futuras generaciones de obreros, jóvenes que trabajan hoy en la industria de la construcción, ustedes serán herederos de este instrumento construido a sangre y sacrificio y sudor de otras generaciones de obreros. Y en sus manos se depositará esta organización y es su responsabilidad seguir avanzando hasta alcanzar mejores días, una sociedad más justa y alcanzar mejores reivindicaciones laborales. Este sindicato no se conforma con lo que le dan o lo que se conquista, hay que conquistar mucho más. Y por eso es que el Suntra, a nivel nacional, a nivel latinoamericano y cuidado a nivel intermundial, uno de los mejores.